En Informativo NTR. Entrevista. Estamos de regreso y vamos a ir a la línea telefónica. Yo le agradezco a Ignacio Román Morales, él es economista, académico, y con él vamos a platicar de este grupo de personas que pues muchos periodistas y opinólogos han pues metido en una cajita y le pusieron Generación Z. ¿Quiénes son? ¿Qué es la Generación Z? ¿Qué es lo que busca este sector de la población? Nacho, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y con tu audiencia. A ver, mira, la Generación Z o de Centennials generalmente se refiere a población nacida por ahí de fines de los años 90, entre 95 y 97, y el año 2010, es decir, estamos hablando de una población joven y estamos hablando de una movilización que, buscando un poquito de información en redes sociales, está presente en 28 países, es decir, estamos hablando realmente de una movilización internacional de gran envergadura y con demandas completamente dispares de un país a otro, que podríamos ir desde una izquierda bastante radical hasta derechas también bastante radicales. En el caso de México, fundamentalmente estamos hablando de un grupo de población que tuvo cierto éxito en su primera manifestación, parece que hoy no tanto, pero evidentemente tienen el derecho a la protesta, o sea, el hecho de que protesten frente a la inseguridad, la corrupción y la violencia, pues evidentemente en México sí tenemos problemas muy graves de inseguridad, corrupción y violencia, y el asesinato de Carlos Manzo detonó una bomba finalmente también de protesta al respecto. Entonces, yo diría aquí varios elementos. Primero, en términos económicos, el problema evidentemente no surge de este gobierno. El problema es estructural de México de fondo y la cuestión es cómo puede aprovecharse ese problema estructural por distintos grupos en la situación actual. Decía Lázaro Cárdenas en su decreto de expropiación petrolera del 38, perdido el poder económico, se pierde el poder político y se genera el caos. México ha perdido ese poder económico desde hace muchísimas décadas y los últimos gobiernos no lo han recuperado, como lo muestra el bajísimo peso, digamos, de las finanzas del gobierno en la economía nacional. Por otro lado, los problemas, aunque no estén causados por este gobierno, hablo de inseguridad, de corrupción y de violencia, no quiere decir que estén exentos de este gobierno. El que no sea el único responsable no quiere decir que tampoco haya una responsabilidad por parte de este. El problema es que se cultiva esta lógica de violencia también fuera del gobierno en un ánimo de hipercompetencia. El ganador es el bueno, el perdedor es el malo y creamos una dinámica que también se vuelve terrible. Y a río revuelto, ganancia de pescadores. Tenemos un cierto desgaste gubernamental y lo que se hace es finalmente hay pobreza argumentativa gubernamental en muchos casos, como el decir no somos como los demás, aquí no somos corruptos, y por otro lado, eso es perfectamente aprovechado por grandes poderes financieros, por corporativos, en una lógica de presión frente al gobierno. Tenemos una enorme pobreza también a nivel de la oposición política formal de los partidos políticos, pero cuidado, eso es un caldo de cultivo para que justamente aparezcan radicalismos extremos altamente financiados por grandes poderes económicos, y esa es la experiencia argentina con Milei, o esa fue la experiencia brasileña con Bolsonaro. Entonces habrá que tener mucho cuidado y no subestimar la importancia de movimientos que tienen razones legítimas para protestar, aunque también pueden ser perfectamente manipulados en esta lógica de poderes facciosos. Muchas gracias. Oye, Ignacio, y bueno, a mí me gustaría nada más ahondar un poquito en esto de qué es lo que ha marcado esta generación, porque lo señalabas tú, pero quizás si le ponemos nombre, pues es la violencia y la inseguridad que limitan un montón su movilidad, su desarrollo, y su acceso a pues muchos de alguna manera actividades que tuvimos quienes tuvimos la fortuna de ser jóvenes en una época anterior a esta tan compleja que tiene nuestro país.
el tema de la seguridad social, que cada vez es más difícil acceder a la misma, la expectativa de futuro, pues que se vuelve tan incierta. Es decir, hay como puntos muy claros que justifican también esto con lo que comenzabas, que es la diversidad de las peticiones que se están haciendo. Efectivamente, a nivel global existe muchísimo descontento, pero a mi parecer realmente este descontento es por la pérdida de institucionalidad, por la lógica donde se dice, a ver, hay que competir, el mercado resuelve todos los problemas, y si permitimos la lógica simplemente de competencia de empresas, entonces todos vamos a salir adelante. El resultado ha sido desastroso al respecto y genera una enorme frustración. Ahora, el gran problema es que adquirieron tal poder los grandes grupos corporativos que ahora enfrentarlos se vuelve extraordinariamente difícil, y el gobierno mexicano en realidad no lo está haciendo. Eso lo demuestra justamente el poder creciente de monopolización e inclusive de monopsonios de la economía mexicana, que se muestran como en el caso de los grandes compradores de maíz. Por supuesto. Ignacio, muchísimas gracias. Siempre un placer platicar contigo. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Igualmente, Ignacio Román Morales, economista y académico, que bueno, pues precisamente él tiene contacto con los jóvenes, sabe muy bien lo que está pasando con esta generación. Y vamos